incluso me dio tiempo a releerme la Aleph también. Yo no lo Lo releí, releí, lo tengo relativamente fresco, pero no lo releí sí. ahora. Yo no lo tenía tan En fresco. realidad no tiene nada que ver. Bueno, Yo, no te creas, ¿eh? A ver, Yo- la idea del huevo sí, sí, es el lo vi que punto. O sea, pero en el epílogo lo dice que, además lo dice de un modo ahí como que muy, ahora no recuerdo exactamente, pero es como que probable que haya no, es una que influencia. es simplemente la idea. Probablemente lo leí hoy. A mí honestamente, el de Wells, ahora al releerlo, no me parece nada del otro mundo. Desde esta época, probablemente en su momento, fue una idea, yo qué sé, muy interesante, muy revolucionaria. No me lo imagino, o sea, no sé cómo se leería en aquella época. Hoy por hoy, visto lo visto, por lo menos dentro del campo de la ciencia ficción y tal, después de leer a Bradbury, después de leer, yo qué sé, la trilogía de Marte de Robinson, una serie de cosas, pues es muy basiquito, básicamente el cual es una especie de teléfono, nada más que eso. Bueno, no sé, a mí yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Porque yo tengo, no había leído al Wells fantástico, digamos, porque yo me leí el año pasado, me leí El Hombre Invisible, y sin embargo yo creo que aquí no hay tanta ciencia ficción, digamos, es un relato fantástico, y realmente me sorprendió mucho, muy favorablemente. Y, y bueno, después ya hablaremos de eso, pero eh, bueno, es innegable que el Aleph es un pedazo de relatón, pero este es pedazo de relatón también. Es, para mí el relato no tiene, está casi perfecto, es redondo, cerrado, es todo, es una locura. Es una locura de relato. Yo pensé que iba a dar una vuelta ahí, se iba a dejar hilos colgando, pero que va, lo cierra todo muy bien y le da una vuelta espectacular. A mí me dejó, incluso te digo que me emocionó a nivel estético, me emocionó más que la Aleph. Porque la Aleph, yo creo que en el caso de Wells hay como eh, es un mundo, es pura fantasía. eh, Sin embargo, en lo que hace Borges es llevarlo al tema, digamos, ya más filosófico y más trascendental, ¿no? Quizás lo amplía un poco el espectro, porque en Wells lo reduce a un mundo en particular, a un contexto eh, que no le da esa connotación quizás filosófica, que sí le da Borges, de hecho ya al nombrarlo a Aleph hace una y al poner. referencia, al final es Marte, ¿no? Es lo que Sí, dice sí. eso, ¿no? A mí me llamó la atención, yo no sé si para mí el cuento es como eh, Como una precuela de la Guerra de los Mundos. sí, pero más allá de eso, es desde el punto de vista, digamos, elemental, así, lo que está haciendo es fantasear con un telescopio, porque en definitiva lo que él está escribiendo ahí es un telescopio. Ese Para mí no es un tubo, telescopio, para mí es un teléfono. para mí es un telescopio, porque es la óptica, la lente, en un Mm. tubo. Incluso yo primero pensé que podía ser un microscopio, pero luego al decir lo de Marte y tal, y dije, bueno, esto es un telescopio que él ha recreado ese ver del el mundo de allá y cómo el mundo de allá nos ve a nosotros. Eso que de hecho Borges No, es que Borges, no lo el trabaja. relato de Borges básicamente, para mí el Aleph, lo que contrapone, digamos, es el poeta provinciano limitado y tal, contra una visión, yo qué sé, del todo. Fíjate que, ¿para qué usa el Aleph, el poeta este, no me acuerdo cómo le llama,
Pedro Damiani, no me acuerdo el nombre. Carlos Argentino Daneri. Danieli. Utiliza algo tan increíble como la Aleph para escribir un poema ridículo. Y esa es la idea, de eso se trata, ¿no? Y tengo entendido, porque he leído algo por ahí hace mucho tiempo, que esta persona tiene nombre y apellido y tal, o sea, Y ahí... yo de hecho me puse a buscar, porque además el texto en teoría es una de las cosas que me llama a mí la atención en todo esto de los cuentos fantásticos y en ideas fantásticas es cómo estos tíos intentan traer un elemento fantástico y ubicarlo en un mundo no fantástico, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la maestría de todos estos cuentos, ¿no? Cómo tú traes un elemento fantástico, en este caso sería el Aleph en Borges y el huevo de cristal en Wells, Sí. y lo ubicas en un mundo no fantástico y haces una historia a partir de él. Entonces, en el caso de Borges, por ejemplo, en otros cuentos de Borges se expande tanto y la historia es tan y tan y tan que tú dices, esto no se va a cerrar, esto no se va a cerrar, y luego Al final entonces lo cierran. cierra, ¿no? Y entonces en el caso de Borges está la historia de la Beatriz Viterbo esta, que no era la primera vez que yo había oído, incluso creo que Borges habló una vez en, en algún lugar, lo oí comentar sobre este personaje, entonces me puse a buscar y bueno, hay un montón de teorías, historias, pero de hecho esos personajes sí que lo he oído que tienen mucho que ver. Él tiene que estar contando ahí una situación determinada con otros nombres, porque además al Carlos Argentino este lo lleva muy recio. Lo lleva muy recio. A ver, Lo básicamente es una masacra. burla, es Es una burla. una venganza, una cosa así, Sí, ¿no? lo masacra. No, venganza no lo sé, porque en realidad Un no tiene de ajuste qué de vengarse. cuentas. Pero, por ejemplo, te decía que había buscado, porque el cuento termina en la posdata dedicado a la tal Elena Cano esta, que luego la Elena Cano sí es un personaje real, y de hecho fue una editora con la que Borges se estuvo carteando y todo esto, a la que le acaba dedicando el cuento, y luego dicen que ya después de muerto Borges, o incluso antes, ella publicó un libro porque según leí, tanto Bioy como alguien más, que no recuerdo ahora, que hizo una biografía sobre Borges, la trata muy mal a la Elena Cano. Y entonces la Elena esta escribió un libro que era del año 99, donde cuenta sus experiencias personales con Borges y un poco como que se defiende, que dice que ella es Beatriz Viterbo y bueno, presenta algunas cartas que supuestamente se tuvo con una correspondencia con Borges y incluso hay anécdotas donde cuentan que dice que ella pasaba y Borges ya ni la saludó, ya ni siquiera me saluda, ¿no? Y era como que era su gran amor, ¿no? Pero yo realmente en el cuento, es verdad que hay una admiración del narrador Borges este, ¿no? Del, de este otro yo que tiene Borges ahí, pero yo tampoco es que he visto algunas interpretaciones que es como que un gran relato de amor. Yo tampoco me queda claro de que pueda haber sí, se ve que hay una admiración de Borges hacia esta tal Beatriz, pero tampoco es Pero que es tú que puedas Borges se decir pasaba la que vida enamorado de una de turno, siempre estaba sí, con claro, una, o sea, Un romántico, pues. sí, 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 que nunca llegaba a nada, básicamente eran... Ajá, sí. sí, pero lo que te quiero decir, más allá de eso, no queda tan claro en el relato de que él haya tenido un idilio, porque hay otros que hablan de la Beatriz de Dante, y de hecho el apellido del supuesto primo de ella, de Daniel y Dante, y toda esta historia, pero tampoco es que tenga mucha importancia. No, 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 la verdad es que no. Entonces, pero por eso te digo que ahí es donde entra cómo
cómo trae un elemento fantástico al mundo no fantástico y cómo lo mete en esa historia, ¿no? Yo creo, a mí, en mi caso particular, me gusta más la manera en que lo ha hecho Wells que la manera en que lo ha hecho Borges. Sin embargo, me gusta más lo que Borges ha hecho con, el, con la significación de la ley, digamos, ¿no? Con esa redimensionalización de la ley. Borges lo llevó mucho más allá que Wells, Que en ¿no? ese sentido, a mí sí me parece que lo que hace Borges es introducir un elemento fantástico. En cambio, Wells, para mí, lo que hace es introducir un elemento tecnológico, aunque sea en forma de huevo o lo que quiera. Para mí es un elemento tecnológico y en ese sentido, de alguna manera, sí es realmente, como se considera Wells, un precursor de la ciencia ficción más que de Ujú. la fantasía contemporánea. Para mí Es es... interesante eso, ¿no? ¿Qué era realmente ese huevo, no? Para ¿Era un mí está artefacto clarísimo. o era una cosa mística? Claro. Hombre, incluso Borges se pone Porque en el caso de a Borges entra en una cuestión más mística, pero en sí, cambio, exacto. en este relato, incluso la forma eh, como lo estudian, ¿no? Esta Claro, sociedad entre es de estos una dos manera tipos científica. es totalmente, ¿no? Es como, ¿qué estás viendo? Vale, y esto no. Ahora, claro, cuando coge el tema de que ellos ven a esta gente que también ve a través de esa especie de huevos, ahí a mí me dio esa sensación de que podía pasar algo más de corte más místico, ¿no? Porque se veía algo como, no sé, me dio una sensación como 2001 de Odisea en el espacio, ¿no? Como algo, no sé, como ese, ¿sabes? El cristal, ese, Sí, sí. A como mí, dos dimensiones de la... Pero luego cuando dice que es Marte ya vuelve a esto que tú dices, Claro, ¿no? y Que además hay algo como conociendo la novela La Guerra tecnológico. de los Mundos, que empieza precisamente así, hacía no sé cuánto tiempo nos estaban vigilando, no sé cuánto, y ya tú dices, bueno, vale, tenían ahí una tecnología que habían colocado y aprovecharon, vinieron, invadieron y... Luego creo que se refiere a marcianos o extraterrestres, en algún momento lo menciona así, estos marcianos o estos extraterrestres o algo así. Entonces, claro, ahí da esa sensación, pues, ¿no? Y en sí, cambio Borges pero para mí le da una dimensión No, totalmente olvídate, una diferente. fumada así. sí, Y además tiene el cuento una de las enumeraciones, de estas que le llaman enumeraciones caóticas, sí. más grandes de Borges, que tiene por lo menos una docena o dos de enumeraciones increíbles. La de este cuento es brillante. Sí, esto de las enumeraciones, lo leí hace poco, estaba leyendo un libro sobre técnicas narrativas, este tipo de cosas, y hablaban de cómo hacer una gran enumeración, ¿no? Porque hasta dónde llegas para ser abarcador y para no ser aburrido o para pasarte, ¿no? Y entonces eh, esta enumeración es increíble porque eh, te está poniendo cosas que aparentemente es que creo que normales, o por llamarlo de algún modo, hay muy pocas. Entonces lo que hace es ponerte cosas así eh, raras, digamos, o con Muy contraste, originales, cosas cada una muy originales, original. sí. Y al Creo que mismo tiempo, ese es el truco de la claro, enumeración, cosas exacto, originales. No puedes enumerar huevas que sean demasiado claro. triviales porque si no queda muy Pero además enumeración. la enumeración que es limitada, evidentemente, te da la Sí, idea del todo. O sea, te lo Exacto. incluye todo no sé, 10 elementos, no sé si son 10 8 12 Sí. ahí está todo. Te das ¿no? cuenta que ahí está todo. Incluso está el de, que creo que sería ya lo último de la enumeración, de incluirte a ti mismo, ¿no? A ese Aleph y a ese Beatriz y a esa historia. Yo no sé, creo que lo busqué, pero porque en otros cuentos de Borges sí que está esto, por ejemplo, creo que en la Biblioteca de Babel o en Tron. A mí me parece que las enumeraciones de Tron, con todo lo buena que pueda estar esta de la Aleph, me parecen las de Tron y las de otros cuentos mejores que esta, porque creo que llega a incluir elementos del futuro. Es decir, ya no solo te presenta cosas que han sucedido, sino cosas
que pueden suceder. Por ejemplo, la biblioteca de Babel te habla de los libros que incluso no hemos llegado a leer y que incluso no han sido escritos. Es decir, ahí esto ya es como... En cambio aquí no, aquí se reduce digamos, a elementos del pasado y del presente, por lo menos es lo que yo vi. Pero desde luego que es extraordinario. Sin embargo, ya te digo, yo en el caso de Wells no le veo... Si lees el cuento, obviando el resto de la obra de Wells, a mí no me parece un cuento de ciencia ficción. Me parece un cuento Y ese, el fantástico. final, ¿qué opinan del final de este cuento? O Bueno, El sea, final, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, a qué mí otra a cosa mí me podía parece, hacer? a mí me parece, ya te digo, porque yo pensé que estos dos tíos que estaban comprando el huevo, que querían comprarlo y tal, pensé que me los iba a dejar ahí, ¿no? Esto no pasa, y sin embargo le da un cierre extraordinario. Y lo otro que me llama mucho la atención, que no sé si lo habéis visto, porque es una de las cosas que me llamó a mí mucho la atención de Wells cuando leí El hombre invisible, es el narrador. El narrador en Wells yo creo que no lo he visto en ningún otro, porque es como un narrador, aquí no tanto, pero en el caso del hombre invisible es como si fuera el hombre invisible el narrador. Es un testigo, no llega a ser omnisciente, pero es un testigo que el resto de personajes no ve. Es decir, es un testigo que no participa de la historia, pero que está ahí. Como una presencia, es como un hombre justamente invisible que está viviendo los acontecimientos, pero que la gente no sabe que lo está viviendo. Entonces, por ejemplo, hay varios, en cambio, en este cuento, tiene como una especie de remedos y de características de este personaje, pero no llega a ser lo que luego me parece que, que elabora o extrema un poco más en El hombre invisible, porque aquí sí te deja claro que él es como un periodista. él Él es una está al persona final, que está buscando, investigando sobre el exacto, tema, ¿no? exactamente, es un investigador y está intentando, de hecho publica luego la historia para ver si logramos conseguir este huevo, ¿no? Pero es lo que decía, en todas las grandes historias de estas, de elementos fantásticos, tiene que estar el elemento de que luego tú no puedas descubrir eso, ¿no? Es como una especie de truco para que para darle una verosimilitud al relato, pero al mismo tiempo que no te puedan pillar, ¿no? Porque tú dices, no, si han encontrado el huevo, ¿qué me estás contando? ¿No? ¿O dónde puedo yo encontrar ese huevo? Entonces ese huevo hay que desaparecerlo. Hay que desaparecerlo. En el caso de Borges, derrumbando la casa. Y en el caso de este, el huevo se vende y nadie sabe dónde ha ido a parar. Y Y además se entonces, insinúa que hay más. claro, esto también lo hace Borges, ¿no? Porque Borges dice justamente que de hecho él cree que el Aleph era una copia, el que tenía Daneri no era ni siquiera Pero el uno de los original. originales. Sí, Hostia puta, tío. que eres un A mí cabronazo. lo del huevo también me recuerda, de hecho me parece básicamente lo mismo, a los Palantir del Señor de los Anillos, del universo de... Los Palantir no, los Palantir creo que se llaman, las bolas estas, Sí, que están como en las con la torres, que el ¿no? Señor Oscuro tiene Sí. con varios reyes y tal para ver de un lado a otro, que básicamente es un teléfono. También es lo mismo, aunque tiene, bueno, se te mete un poco en la cabeza, ¿no? Pero, Sí, bueno, sería... y no me parece descabellado que Tolkien conociera el cuento de Wells, probablemente, no lo sé. yo Podría no vi ser, la ¿no? fecha, pero el cuento debe ser Y, de, no y sé, el año en 20 y este caso, pico. y solamente él puede ver todo el asunto, no, no hay otro personaje que pueda ver lo Bueno, que él ve. en ese sentido sí, sí tiene algo más fantástico, porque el que puede ver, el que parece que está como sintonizado en la misma frecuencia que el huevo de cristal es este señor. El otro dice que medio que puede ver un poquito, pero Eso medio no, así en eso me tinieblas. pareció a mí medio vago, ¿eh? O sea, como que Sí, el sí, otro sí, sí. puede, a duras penas podía ver un poco. ¿Cómo es? O sea, no, o sea, o ves o En no ese ves. sentido sí, sí tira un poco más a algo fantástico así, no Claro, tanto tecnológico, sí.
no sé. Sí, Claro, no, porque y también era este le daba la como, había como la inclinación. idea del elegido, ¿no? Porque al final Sí, incluso su muerte es como un poco eso, ¿no? Que eso es lo que deja el misterio, porque él era el que podía verlo, no, pues no había otro más. El otro se arrepiente incluso, ¿no? Dice, joder, ¿cómo lo he dejado ahí sabiendo que estaba viejo, ¿no? sí, justamente esta es la solución que le da Wells para deshacerse del Sí, problema, ¿no? Porque ¿cómo lo hago desaparecer? En cambio, Borges no, Borges sí dice que en un momento determinado Carlos le dice que igual él no ve nada. Cuando Borges baja, igual tú no ves nada, no lo sé, pero luego Borges sí ve, ¿no? Y sobre todo a mí me encantó eso de cuando la manera en que te presenta la Aleph, que no, de pronto baja y entonces vi el Aleph. Es decir, ahí como que ya está, ¿no? No te doy más, no me enrollo más, ¿verdad? Y Y me entonces vi acabo de el Aleph. acordar de una ¡Buah! cosa. Me acabo de acordar de una cosa. En ese mismo cuento está la enumeración también de Daneri, del poema que está haciendo. Hay una serie de elementos que son, por oposición a la otra enumeración, son Claro, totalmente ridículos. claro. Un trozo de una cerca en una finca en no sé dónde. O sea, son dos enumeraciones opuestas. Uno, la universal, digamos, y la provinciana y ridícula, Y las ridículas, sí, que sí. es increíble. O sea, increíble, sí, tío. No, y lo otro simpático de Daneri es el cómo se está explicando constantemente, ¿no? Porque claro, él te dice la metáfora, dice, y claro, ahí se ve una alusión. Es el típico pedante, ¿no? El Sí. típico escritor pedante ¿no? Bueno, ahí puedes ver una clara alusión a Homero con esta referencia. Entonces yo le quise dar y claro, ahí estaba yo como, por eso siempre he sentido que ese cuento de Borges, más allá de que es excelente, es un cuento un poco desequilibrado, un poco desbalanceado, porque tiene como dos objetivos para mí. El objetivo de la burla a cierto tipo de poesía, a cierto tipo de literatura, Mm. y por otro lado, el elemento fantástico y yo qué sé, grandioso de la Aleph, ¿no? Y eso de alguna manera a mí como que me desbalancea el cuento. Yo siempre he pensado que debían haber claro. sido dos cuentos diferentes, o no sé, Es que no es el típico justamente, cuento perfecto de Borges. no. Por eso te decía que es justamente creo que a lo que se enfrenta un escritor de literatura fantástica, justamente a ese problema, ¿no? ¿Cómo meto, en qué contexto, en qué historia meto el elemento fantástico, ¿no? Y sí, creo que aquí quizás fue eh, el tema de la Aleph y todo este tipo de cosas, quizás, no, yo no lo recuerdo, porque yo ya te digo, algunas cosas que he oído de Borges hablando sobre el cuento, quizás sea producto de una conversación, una tertulia con gente que están hablando de eso, porque luego Borges hace un montón de referencias a textos filosóficos y místicos que intentan de algún modo reflejar, digamos, el absoluto, ¿no? Dios. Pues de hecho el huevo, que Wells sí lo pone como huevo, Borges no tanto, eh, el huevo es la representación en muchas religiones y filosofías del perfecto absoluto, digamos, ¿no? De esa perfección de Dios y todo eso. Y entonces, quizás el cuento sea como una especie de, haya surgido a partir de ahí de comentar ciertos temas y Borges mezcló las dos cosas. Yo qué sé, Es ¿entiendes? que yo creo que Pero el cuento fantástico, si tú exaltas demasiado una característica real, además vulgar un poco porque se está burlando, es un componente muy realista. O sea, las historias realistas generalmente se concentran más en eso, ¿no? En cambio, en este caso, claro, si tú pones un componente de literatura fantástica, pero además tienes un potente tema realista, el cuento te puede salir un poco, claro, tienes dos frentes, ¿no?
Pero Por es eso es un decía caso, que a en mí, cualquier caso es un caso peculiar en la obra de Borges, porque yo no sí, recuerdo otro cuento que le No, pase eso. él siempre te empieza como un poco en una realidad normal que es posible, digamos, Bueno, pero una vez que excepto la Biblioteca de Babel y algún que claro, otro que son otra cosa. exactamente. Hay algunos que sí entras directamente a un mundo distinto, ¿no? Pero cuando tú estás entrando en un relato que parece posible, ¿no? Sin embargo, ya llega un momento en que tú estás metido en otra dimensión. Es como que él te entra, te abre una puerta a otra dimensión, pero en la realidad, pero luego ya no vuelves a esa. Claro, al tener un personaje tan real como este tío de la Aleph, entonces quizá por eso, ¿no? Da esa sensación de que tienes dos temas muy fuertes, ¿no? no, pero es verdad que está un poco, no lo vamos a llamar forzado, pero contrasta bastante. La verdad que Ya. contrasta bastante con respecto a otro tipo de soluciones que Borges ha hecho. Ujú. Por Hay eso otro cuento de decía que Borges a que es mí me gusta más el la Zahir, creo que solución. se llama, Sí, el Said, él que es dice que similar esos en el dos sentido del cuentos, elemento fantástico. él dice Y que ahí esos sí dos funciona cuentos, y está... sí, Sí. justamente en el epílogo que lo leí, él dice que esos dos cuentos están inspirados de algún modo en el huevo de Crystal Lake de Wells. Pero lo que decía era eso, que justamente por eso a mí me gusta más la solución que le dio Wells al elemento fantástico y a la puesta en escena, digamos, de ese elemento. Porque creo que el hecho este del anticuario, del hombre que tiene objetos raros, ¿no? Como si fuera un tesoro, este tipo de cosas, me parece que acierta más que el caso de este tío, que nadie sabe cómo la Aleph llegó ahí, o Es cómo una que estaba ahí. singularidad Sí, espaciotemporal o lo que tú quieras llamarlo. exacto. Por eso, por eso te digo que, y esta Beatriz de De hecho, es pronto, importante que no se meta a explicar aquello, porque ahí la puede cagar mucho. claro, claro, por eso te digo Claro. que justamente ahí donde está, ¿no? ¿Cómo metes el Aleph aquí, ¿no? ¿Cómo lo traes a la tierra? ¿Cómo, No, claro, entonces, ahí te metes en un problema de incluso cosmogonía. ya Ahí te, incluso ya te digo, el cuento está esta Beatriz, que nunca llegamos a conocer en persona, que es como una justificación más para que Borges pueda ir a esa casa cada cumpleaños y tener contacto con este tío, pero realmente Beatriz ni pinta ni corta, porque es como, por eso te digo que son dos elementos que se están intentando confluir, sí. pero que no está tan logrado como en otros cuentos. Sí, por ejemplo, el Milagro Secreto es extraordinario, pero ahí sí, ahí hay una mezcla de dos realidades con dos mundos en uno, porque ahí lo que hace es mezclar esos dos mundos en el mismo personaje que es el protagonista. O yo qué sé, la ruina circular, este tipo de cosas que es otra manera de tratar eso. Pero bueno, de todas maneras son dos maravillas, dos maravillas. Claro, luego Eh, tiene otros que son sumamente realistas y sin embargo, claro, dan un giro, el sur me parece, ¿no? sí, el sur es, Es, digamos, es Es todo uno de muy los basado en el ideales. sur. es todo real, pero claro, al final hay algo extraordinario, que es que él está yendo a su propio, de alguna manera, al destino que ya sabe, ¿no? Que es como que él sabe que no. ¿Cuál es el del espía? Es el sur, justamente, el del espía No, tema Alejandro, del ¿no? traidor y del héroe, El ¿no? traidor No, el del tío que monta, que hace el montaje de su propio para que lo vean en el diario. sí, ¿ese es el sur? Ese es el suyo, creo, ¿eh? Es el tío está narrando un suceso que él va a ir a esa casa para cuando lo pillen y tal, eso sea noticia y esa es la fecha para la invasión, la supuesta invasión alemana que va a ocurrir. Es decir, ahí hay una super contextualización
a una redimensión que te deja Tengo que loco. releer Yo el creo que sur. ese es el... Tengo que releer el sur, no Sí, recuerdo ahora. porque lo interesante es eso, ¿no? Que tú tienes la sensación de que es una cosa rara, pero realmente es real. Luego él tiene que viajar al sur. Que también, o sea, entra al hospital, me parece, y cuando sale se tiene que ir al sur. Y claro, hay como, bueno, no sé si este es el sur, pues claro. Sí, ese es el sur. El que Sí, yo estoy diciendo quizás sea el tema de Tadoya. Ahora yo no recuerdo, pero sí, Yo creo que el que tú estás diciendo es el tema de traidor y del héroe. sí. El sí, del sur porque es el que él va a el morirse. sur, Él va a morirse él ya. va a morirse, él va a morirse, Exacto. pero claro, resulta que hasta el final tú sabes que, o sea, que él sabe lo que no debe hacer y termina encontrándose en la situación que estaba evitando, ¿no? Entonces, Exacto. Sí, entonces el sur es el de la puñalada, creo, ¿no? claro, no termina de Sí, ver, no termina de saberse, porque él sale al duelo, pero no se ve exacto. pero se sobreentiende que va a morir, ¿no? Y, Sí, pero a lo que me esto digamos refería que es con esto es que es otro giro también, ¿no? O sea, desde la misma realidad generar una situación alterna, ¿no? Pero sin salir de la realidad en ningún momento ni poner ningún elemento fantástico, ¿no? O sea, es otro esquema también. sí, sí. Yo tengo aquí 2 o 3 citas porque me parece muy interesante el narrador este. Tengo 2 o 3 citas del cuento de Wells que hablan del narrador. Dice, por ejemplo, la dirección fue entregada como era de esperar, pero al parecer posteriormente se extravió. La señora Cave no recuerda nada al respecto. Sí, no recuerda nada al respecto a eso. Es decir, el tío te está narrando eso, tú dices, ¿cómo lo sabe, no? Si él no está ahí. Mm, Y es justamente esto en el hombre invisible, nunca, nunca te lo aclara él. Y te lo deja ahí. Y él está narrando cosas que tú dices, es imposible que él las pueda saber si él no está ahí presente. O si él no ha hablado con esa persona, pero no te lo dice. Y esto es súper bueno, es Pero muy en bueno. este En caso, cambio, en este en caso, este caso él, sí, él lo sabe en porque este él caso, él ha investigado claro, todo, él ¿no? está investigando, exacto. Pero en el hombre invisible ya luego esa investigación él no habla nunca de eso. Te lo deja ahí como una cosa, como un narrador que está participando de los hechos, pero nunca te dice qué cosa es. Es como si fuera un periodista, pero no te lo dice. Luego abajo hay otro texto que dice, ahora bien, para no andarnos con rodeos, tenemos que admitir que el señor Cave era un embustero. Y fue precisamente del señor Weiss de quien se obtuvieron los pormenores en los que se basa esta historia. Mm. Es decir, ahí ya te está diciendo que él escuchó esta historia que está narrando a partir de Weiss y luego te explica que es porque él es periodista, ¿no? Y ya después dice, el señor Cave entró en la tienda y se quedó allí hasta tarde con el pretexto de preparar rocas ornamentales para peceras, pero en realidad con una finalidad personal que se explicará mejor más tarde, ¿no? Eso también es Este, bueno. esto, esto también es magistral, eso de se explicará mejor más tarde me parece unos recursos técnicos súper buenos porque, Bueno, es esa la forma de generar el hecho de que el narrador sabe más que tú de la historia, ¿no? Lo que hablábamos, pero tampoco te la quiere vender tan rápido, ¿no? No te la quiere claro, y te vender, la deja ahí, sí. no manteniendo nada. Y ya luego al final ya lo dice, ¿no? El señor Weiss me asegura que las declaraciones del señor Cave eran extremadamente detalladas. No, porque esto es lo otro, ¿no? ¿Cómo sabes tanto de esto, ¿no? Si no lo has visto, ni siquiera lo has visto, ¿no? Pero además, Eh, todo esto lo que te permite es hablar de un tema, llámale fantástico, llámale lo que tú quieras, Tecnológico, lo de que quieras. ocultismo, de lo que te dé la gana, sin tener que asegurar nada, porque tú simplemente estás obteniendo información Exacto. de unos terceros sí, Mm, claro, claro. que te pueden estar mintiendo, que pueden eh, estar, ¿sabes? Es, No, es y la por forma eso de tienes contarte esta que, historia sin que, y sin que por, el lector pueda poner en duda nada. claro, exacto, sí. exacto, y por eso también tienes que desaparecer el objeto después, porque Claro.
como que no queden pruebas. Como, aquí no pueden quedar pruebas de que me puedan pillar. El final me parece uno de esos cuentos, obras de teatro tradicionales ¿cómo se llama esto? El lobo, lo que sea, sale corriendo, ¿sabes? Y salen todos los niños del teatro a la calle buscando dónde está el zorro, porque el zorro se ha ido corriendo, ¿no? Y el zorro pues nunca lo encuentran. Yo me acordé de una hora que fui que me puse a llorar, me acuerdo de niño, porque decía, ¿dónde está el zorro, el lobo, no sé qué? Y claro, te quedabas así, era ese un elemento que generaba la sensación de que esto era real, ¿no? Decías, claro, Sí, sí, sí. se ha ido por la calle, o sea, es como que está por aquí, ¿no? Entonces, en este caso No, es y un que, poco así, ¿no? Porque realmente dicen, bueno, no sabemos dónde está el huevo. Como que, no, que incluso se atrevió a contar el supuesto disparate, ¿no? Porque eso es lo otro. Hay algunos cuentos donde el disparate no se revela, ¿no? Se queda como una especie de secreto revelado o de ¿cómo se llama esto? Experiencia o historia que nos hace alguien y que nosotros le podemos creer o no. En cambio aquí no, aquí él publica el anuncio y explica, oye, ¿alguien sabe de este huevo? ¿Dónde ha ido a parar? Y hace como que revela como el gran misterio del huevo. Es decir, ya Creo que hemos se va a llegado. caer esto, ¿eh? sí, ahora se acaba, ¿eh? Ahora volvemos, ¿no? Sí, un rato. Vale, volvemos. Bueno, otra de las cosas que vi en el cuento de Wells, bueno, todos los elementos a que hace referencia son también reales. Por ejemplo, él menciona los 7 cuadrantes. El cuento de hecho empieza así, que los 7 cuadrantes del Seven Dials de Londres, que lo estuve buscando, es una zona muy famosa de Londres donde confluían 7 calles, como decir aquí la de Barcelona, esta de las cinco ahí en diagonal. Y esto se volvió luego, era como una especie de barrio, no digamos marginal, pero de poco de otro nivel y más de gente inmigrante, ese tipo de cosas. Y luego ha devenido el barrio de moda, uno de los barrios de moda de Londres. Pero ya en esa época estaba hablando, huele ahí del Seven Dials, de los 7 cuadrantes, que es donde se supone que esté la tienda de este anticuario. Luego también hace mención a Highgate, al cementerio. También existe el cementerio, que es donde lo entierran al tío. Y bueno, y entonces cuando ustedes estaban hablando de referencias y cosas que les recuerdan al cuento, a mí el cuento me recordó uno de Poe, que se llama La Esfinge, que no sé si lo habéis leído, que es espectacular, espectacular. A mí los dos cuentos que nos leímos me recordaron a Poe, y de hecho debe haber mucho ahí del maestro, porque Poe es el maestro de todo esto. Tanto el de Conrad como el de Wells me recordaron a dos cuentos, el de Wells al de La Esfinge de Poe, que si queréis lo podemos leer o releer porque es espectacular, y luego el de Conrad al manuscrito allá en una botella, un poco con todo el tema de los barcos y todo esto, eh, me recordaron a estos dos cuentos de Poe. Y otra de las cosas cuando empecé leyendo el de Wells, yo dije, bueno, esto me recordó también un poco al ojo de Horus. Lo que pasa es que ya Wells le da el toque el ojo de Horus, que es este dios griego que le cortan la cabeza, que era como un pájaro, y luego este ojo es como un ojo místico también, ¿no? Pero este de También quién es, de Poe también. No, el ojo de oro no es ningún cuento, es Ah, un, ya, ya, es es una... un, es un elemento que de hecho está en una de las portadas de un disco de Alan Parsons Project. Está la portada, que es este ojo famoso, lo tienes que haber visto. Hay Sí, sí, mucha gente que se lo el tatúa, juicio esto este sí, dorado, sí, sí. exacto. Ese en teoría es un dios, Horus, no sé cómo se pronunciaría, supongo que es Horus,
es un dios que tiene forma de águila o de halcón, algo así. Y creo que le acaban cortando la cabeza y luego esto tiene como este ojo tiene luego ese poder. A mí me recuerda un poco a eso también. Y, y nada, eso es lo que más o menos me quedaba por decir del cuento de Wells. No sé si ustedes tienen otra cosa. No, en principio. Sí, yo, bueno, realmente creo que hemos dicho todo lo que tiene este relato, tampoco va mucho más, ¿no? Yo lo he encontrado bien, pero sí, a mí ya cuando el elemento de que sea Marte y todo eso, es como que ahí para mí ya el relato entra en algo un poco más predecible, ¿no? A partir de ahí está bien, el Sí, relato me gusta, o Wells sea, lo contextualizó más que claro, Borges. claro, si hubiera quedado eso como una cosa más indeterminada, por ahí que hubiera quedado más una sensación parecida, ¿no? A la de la Pero letra. hay que ponerse en el lugar del escritor y del lector de aquella época, Sí, claro, donde, ¿no? si no me equivoco, el tema de Marte estaba muy de moda por los canales aquellos que supuestamente habían descubierto y todo lo que se decía de la vida en Marte. En ese sentido, debe haber sido un cuento muy efectivo en aquel momento. Yo creo Sí, que sí, sí, o sí. sea, no, y sigue siendo efectivo, ¿ah? O sea, en No, no, cierta a mí el forma, cuento, a mí me encantó. si te metes metes ya en el cuento en sí, está bien, ¿no? Te va generando ahí qué cosa es esto, ¿no? Pero yo insisto que yo creo que el cuento con el tiempo ha perdido mucho porque Es hoy que en día. justamente el otro día también estaba leyendo unas cosas sobre el poner datos determinantes en el relato, ¿no? Es lo que termina haciendo que un cuento deje de ser universal, ¿no? Porque al final hay cosas que ya no son como eran, ¿no? Y en este caso, claro, hacer alusión directa a Marte. Hoy en día Marte ya tampoco nos interesa tanto como si hay vida o no. Creo que ya al final de cuentas ya nada Pero es importa, lo que ha ¿no? pasado, es lo que ha pasado con casi toda la ciencia ficción, Eh, por decir algo, desde las 20.000 leguas de viaje submarino de Verne, o sea, que lo que se llama en ciencia ficción el sentido de la maravilla, el sense of wonder, ajá, que tenía en su momento, hoy no lo tiene. Tú sacas una novela con exacto. un submarino hoy en día y no haces nada con eso. O sea, hay que, de alguna manera hay que ir subiendo la parada. Sí, exacto. Y bueno, luego también hay muchas novelas que hablan de lo que ahora estamos viviendo, que es después del año 2000, ¿no? Por ejemplo, había mucha historia sobre qué iba a pasar, ¿no? Y todo eso, y al final ya La llega mayoría son patéticas. La la mayoría de las mayoría. obras son interesantes a lo mejor desde un punto de vista antropológico, o muchas, pero la mayoría son. Claro, No, y es supongo que, que de aquí a 70 o 100 años, las novelas de ciencia ficción de ahora, los temas de los clones y la realidad virtual y todo eso nos parezca tan, exactamente. tan elementales y sosas como, como Eh, es, posible. inter- es interesante ver dónde está el límite, ¿no? Entre la ciencia ficción y la literatura fantástica, ¿no? Sin que la literatura fantástica deje de tener ciertos elementos de la ciencia ficción, pero te das cuenta en Borges, por ejemplo, ¿no? Porque él al no suscribirse a un futuro o a artefactos, digamos, tecnológicos, entonces ha superado esa barrera. Es decir, que tú lees No, el Aleph hoy en día y aún entras en esa dimensión. Pero si él hubiera no, y utilizado Borges, referentes más de su época, por ejemplo, quizá en a sus mí también personajes un poco, ¿no? Pero el acierto de Borges también está, yo creo, en que te pone este Aleph y este huevo de cristal como un elemento para la literatura. Es decir, él lo mete muy en el contexto de la literatura, a pesar de que tenga todas estas connotaciones místicas, sí, tiene algo te está dejando metaliterario. claro de que este hombre, para lo que está cogiendo el Aleph es para escribir y Sí, sí, para sí. expresar un mundo, ¿no? Él incluso lo dice, por ejemplo, en el ensayo La máquina de pensar de Ramón Llull. Él explica que esta supuesta máquina que creó para pensar y para tener una especie de mecanismo y de artefacto
con el cual hablar de distintos temas. Con ese objetivo, es una máquina absurda. Sin embargo, si tú coges esa máquina para hacer una creación literaria o una creación artística, es extraordinario, que es lo que él acaba haciendo, ¿no? Y entonces yo creo que esa contextualización del Aleph y del huevo en el entorno y en el mundo de la literatura es lo que hace Borges, y ese es el gran acierto para mí, ¿no? Además de la redimensionalización del huevo, que lo lleva allá Sí, justamente a pero donde no fíjate llegaba Wells. que ya para, o sea, Borges lo hace, pero también, por ejemplo, lo hace Poe, ¿no? O sea, Poe también Claro. tiene cuentos que tienen cosas fantásticas, pero son cosas fantásticas que siempre apelan, en el caso de Poe, a diferencia de Borges, apelan digamos, a la capacidad psicótica del ser humano, del lector, ¿no? En el caso él genera el terror de un lector a sí mismo, ¿no? En plan, de qué somos capaces, No, ¿no? además, Tiene ese punto de complicidad que el lector consigue que el lector realmente haga él su propia fantasía, ¿no? Em, no, pero, y yo creo que no, en la mayoría de los relatos no hay, a Poe no le preocupa la realidad, directamente está en la irrealidad, en la es fantasía, que, o sea, pero es que ahí y ya está. en ambos casos, hay un convencimiento de que la fantasía está dentro de la cabeza del lector. Entonces, al crear esa complicidad, es cuando tú consigues que el lector se crea lo que tú le estás contando y al final, además, se crea posible él de estar en una circunstancia de esas categorías, ¿no? O sea, por ejemplo, yo leía que le criticaban a Poe y decía, es un, es un friki de germano, ¿no? Como que quería ser alemán y no sé qué. Y él respondía, el terror no viene de Alemania, el terror viene de nosotros mismos. Entonces es como que trabaja eso y Borges también lo trabaja en su sentido, ¿no? O sea, en el hecho de que si tú entras a leer a Borges es porque realmente te, te gusta la literatura y todo, y entonces te va metiendo en esa cuestión existencial del tiempo, de la eternidad, del no sé qué. Entonces, eh, al final, a lo que iba mi comentario es a que la diferencia con alguna ciencia ficción es que la ciencia ficción toma el artefacto, postula un ensayo de lo que será el futuro, en algún sentido, o peor o mejor o lo que sea, ¿no? Como lo veíamos, Mauricio, de las primeras reuniones. En cambio, en este caso es una cosa más íntima, ¿no? Ya sea con un elemento intelectual del lector o una cosa más emocional, ¿no? Pero siempre apela a ello y eso hace que yo creo que vaya superando la barrera del tiempo, ¿no? En Claro, cambio, sí, lo hacer... vuelve eterno, digamos, ¿no? Exacto, O, o atemporal. porque los conflictos del ser humano, por más que pasen los años, siguen siendo los cuatro mismos conflictos, ¿no? Pues creo que por ahí. Por eso yo pienso a veces que la ciencia ficción es un género del siglo XX y que probablemente no sobreviva al siglo XX. O sea, se sigue escribiendo Mira, ciencia está ficción, interesante pero eso. de hecho la ciencia ficción que se escribe y que se publica y que se premia hoy en día va por otro camino muy diferente a lo que había sido la Ujú. ciencia ficción hasta hace muy poco. En ese sentido, Y en yo que última instancia es una variante de la fantasía, en Ujú. mi Sí, opinión. no, es una variante, claro, lo que tiene Claro. este elemento, ¿no? Pero te quería Pero hoy por preguntar hoy porque yo, nadie se asombra de un invento, de una tecnología. Nadie se asombra, no, nadie. O sea, ese nadie, sentido de la maravilla que primó durante todo el siglo XX por el desarrollo tecnológico, eso ha desaparecido. Hoy tú le puedes exacto, presentar a un lector de ciencia ficción lo que te dé la gana, que no se va a asombrar, porque básicamente concibe que todo es posible. exacto. Pero en ese sentido, yo no he leído a Bradbury, pero dicen que él es quizá uno de los que pueda sobrevivir por el hecho de que postula más Sí, temas de problemas sí, 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 internos sí, sí, de sí. los personajes. Tiene personajes con conflictos, digamos, ¿no? Que el conflicto del personaje no es lo exterior, sino lo interior. Entonces, yo no lo he leído todavía, pero
Bradbury es el más, pero yo qué ahí sé, esa historia, el más mainstream de los claro, escritores clásicos de ciencia ficción, de los clásicos. O sea, entre los 80, los 90 y principios de este siglo se han escrito libros de ciencia ficción que son bueno, sí, maravillosos como literatura, como literatura. Pero lo que pasa es que en el mundo hispano no son muy conocidos. Lo leen 4 frikis y se publica para 4 frikis y ya está. Y hay obras literarias increíbles, increíbles. Pero no se conocen, no se... O sea, la gente, nos hemos quedado en Asimov. Y es una lástima, es una lástima. sí, Porque hay porque, maravillas. pues, No, entonces es que esto que decía Enrique es cierto, pero de todas maneras yo creo que tampoco pasa nada, ¿no? La ciencia ficción está, digamos, sometida de alguna manera a un contexto temporal determinado, histórico, sí, bueno, pero si el escritor es bueno, eh, la novela acaba siendo buena. sí, Como que yo qué sé, eh, una novela cualquiera, realista, de mismo francés o los rusos. Sí, bueno, esta es la Segunda Guerra Mundial o es la guerra rusa o es no sé qué, pero más allá del contexto, es que si en la realidad, si obra te das cuenta, es buena, sí, pero por ejemplo, ahí también hay otra cosa, que hay, por ejemplo, hay la novela histórica, que hoy en día está también, pero bueno, que la peta por todos lados, todo el mundo es literatura histórica. Hay una novela de cada iglesia que hay en el planeta, creo, y, y es muy resultona. Sin embargo, yo sí pongo en tela de juicio o sea, el hecho de que pueda superar la barrera del tiempo. Yo creo que todas estas van a caer a saco. En cambio, cuando tú tienes una novela histórica que sin embargo es literaria, es decir, cuando realmente afronta conflictos reales del ser humano, yo qué sé, Guerra y Paz, eh, bueno, La la Cartuja de fiesta, Parma, cualquier cosa. bueno, o Los Miserables, yo qué sé. Los Miserables, yo lo leí hace 2 años. eh, Y bueno, era brutal, o sea, todo lo que le pasaba a esos personajes nos siguen pasando a nosotros, ¿no? Hace poco se ha publicado una que, por lo que dicen, yo no tengo ni idea, parece que literariamente es una maravilla, es una trilogía de Hilary Mantel sobre Cromwell. Mm. Eh, se ha publicado en español, o sea, la última salió de hecho este año y a esa la ponen, o sea, es novela histórica, pero se ve que a nivel literario es de las No, mejores novelas que se han publicado en es que décadas. es lo que yo pienso, que si tú tienes una buena, una etapa histórica que conoces bien o que te apasiona, pero además tienes 3, 4 problemas fundacionales humanos, digamos, que los quieres trabajar a Pero todo es profundidad. relativo, porque tienes por ahí una novela como Los Pilares de la Tierra, Ujú. que es sumamente entretenida, pero ¿qué tú dirías? ¿Que va a sobrevivir? O sea, ya la novela tiene, no sé si son 30 años, y se Sí, sigue leyendo y se vendiendo sigue como el Sí, primer leyendo. pero día. no es una novela, no es una novela que tú puedas considerar así con rotundidad que es una novela histórica. Es una novela Pues se vende como fantástica, tal, ¿eh? sí, ficción. Es decir, no, claro, Se vende se como vende como tal y tal. se vende como Es lo mismo bestseller que, también ya, por ¿no? O sea, ejemplo, es lo mismo que El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Tú puedes decir que es una novela histórica, sí, Claro. pero es que es una novela histórica que yo creo que el problema está en para qué te sirve la historia, ¿no? ¿Para qué tú usas la historia? ahí estamos. Si tú usas la literatura para hablar de historia o usas la historia para escribir literatura, que creo que ahí es donde está la clave. Y es lo que hacen todos estos tíos. Y las novelas que trascienden son porque han cogido la historia para hacer literatura, Es no como viceversa. por ejemplo, mira, Porque la para última eso no, escríbete, ¿cómo se llama este? Fulanito clandestino en Chile, la novela yo qué sé, de Miguel Litín, esta de, de, de García Márquez, ¿no? Es decir, o yo qué sé, o cogete novelas históricas como hay
grandes novelas históricas también en Argentina que se han escrito en los últimos tiempos. Mira, pero por ejemplo, Eh, 100 años de soledad es una novela fantástica, o sea, fantástica, de un realismo mágico, sin embargo, es una alegoría histórica brutal, o sea, te cuenta perfectamente cómo se Me ha... ausento un minuto, Sí, sí, un segundo. sí, ese, sí, es- esta es yo, la clave. sí, Yo yo creo que creo que sí está ahí. trascenderán. Yo creo sí, estas ya yo veo que van trascendiendo, pero van trascendiendo por eso, ¿no? Por las cosas increíbles que pasan dentro de la novela, pero que tú crees que te pueden pasar, o que te han pasado, que te ha contado tu abuela que le pasó. Por ejemplo, Es cuando yo que en leí 100 años definitiva de... Sí, esta es la literatura, que es eso, exacto, sí. la verosimilitud de lo imposible, ¿no? O sea, una cosa así. ¿No? Y hablar de los mismos temas de siempre, pero cómo no suceden a personas distintas, digamos, ¿no? Exacto, claro, sí, sí. Entonces, Shakespeare, ¿por qué Shakespeare se sigue leyendo? Fíjate Porque que da ahora... igual que él Ah, te coja a Venecia o al rey de Inglaterra de tal época, que en definitiva la mayoría de los personajes de Shakespeare son históricos, la mayoría. Y además por ejemplo, lo que le leí a Bloom sobre Shakespeare es que él es tan grande porque él consigue que las historias de personas de la nobleza terminen siendo tan populares. O sea, el Claro, hecho de, ¿por qué? Porque muestra los conflictos de los pobres, los muestra en los ricos, ¿no? en los ricos, sí, sí, sí. Claro, Porque en eso es lo que definitiva lo que hace, está ¿no? hablando es del conflicto humano. Claro, de que todo el mundo está insatisfecho, por más que estés tan... Mira, eso me ha hecho acordar estos días que estoy viendo Chrome en Ah, la Netflix, serie. espectacular. Pero Dicen que está muy buena, espectacular sí. en este sentido también, porque realmente es shakespeariano en ese sentido. Es decir, te muestra una familia que bueno, es una de las más ricas del mundo, eh, así porque son reyes. Y sin embargo, claro, como poco a poco tú te vas identificando con la reina y realmente los ves como unos desgraciados en ciertos momentos, ¿no? Sin, sin llegar a la autocomplacencia, ¿no? Sino que realmente han hecho un trabajo muy medido de claros oscuros, ¿no? Pero creo que ahí está el tema, ¿no? ¿Cuánto te importa mostrar un conflicto o cuánto te importa mostrar un hecho particular que ha sucedido en la historia? ¿No? Claro, Ahí creo que está el tema, ¿no? A veces sí, hay sí. un hecho que, yo qué sé, por ejemplo, coronavirus, ya verás. Próximo año, un bombardeo de novelitas con todos con Sí, hombre. mascarilla. Y sin embargo, dentro de 2, 3 saldrá una que la va a petar y que va a sobrevivir, seguro. ¿Por qué? Porque hablará del tema, pero hablará de historias Del más encierro, por ejemplo, de esa y paranoia, yo qué sé. hará algo Claro. más interesante, ¿no? Bueno, Un libro, ya hay una que es, la primera es que es. que tengo entendido que es previa al coronavirus, de Don DeLillo, Ujú. Sí, el, ya se ha hablado que se anticipó un poco el al... ruido, no sé si es ruido blanco, no, ruido blanco no, porque esa es otra vieja. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, es una novelita y que dice que de alguna manera captura muy bien No, y creo la que hay una sensación. de un chino una novela de un chino que incluso dijo, la novela trata de una pandemia que ocurre a partir de Wuhan y todo. Es decir, que ya este Ese lo petó está, mucho más. y está Y desaparecido el tío este, ¿no? Bueno, no, pero espérate. No sé si vieron al principio de la pandemia una novela de un americano, un bestseller de los años 80, Sí, sí, que sí. el tipo habla de la pandemia que salió de un coronavirus que ese. salió de Wuhan, no sé cuánto. Sí, Yo sí, creo que sí. es el mismo, no sé si era chino o americano, ahora no me acuerdo, Sí, pero sí, 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 es es un ese. americano, pero en cualquier caso, yo, yo no entiendo, la gente le da demasiado valor a ese tipo de cosas que por otro lado no son increíbles. Si tú investigas, si tú te pones y te informas un poco, o sea, esto del coronavirus y tal, no es algo extraño, pasa prácticamente Sí, todos los años, hay una sí, zoonosis sí, de sí. estas.
Sí, sí, Es sí. una cosa. Por eso yo no entiendo a la gente de las teorías de la No, conspiración que se montan una película. Oye, que esto es Es normal. muy, la Simplemente gente este coronavirus es muy tiene un poco básica. más de poder infeccioso y bueno, y pasa. O sea, no es nada raro en la historia de la humanidad. Es como que No, la gente no tuviera memoria, no lo entiendo. bueno, porque no sé. la gente es muy básica, tío. Yo creo que... Y es el gran negocio de la industria, ¿no? Ya. Lo básica que es decir, ah, mira, ahora vamos a sacar esto y la gente... Fíjate los top 10 de Netflix en la época de la cuarentena, ¿qué cosa era? ¿Tú crees que la gente estaba buscando comedias para distraerse? No. Eh, Se empezó a vender la peste de Bueno, y Cat ahora va a News, salir tío. la de. Ahora va a salir una serie, creo que en estos días, de la novela de Stephen King de los años 70 80 de Stand. Va a salir la nueva serie, que es una pandemia que acaba con el 99% de la población mundial. Pero Sí, la novela es ¿sabes? buenísima. A mí que me gusta Stephen King hasta cierto punto, es buenísima. Y la serie estoy seguro que va a estar buena. Me han Eh, hablado muy bien de una novela de... Yo vi la película, pero no he visto, no he leído la novela Misery de Stephen King. yo también he visto la película, no he leído la novela. Pero o sea, me han comentado que la novela que es muy buena. O sea, Seguro. yo es que realmente Stephen King nunca lo leí porque le tenía un poco de, como, es típica de, ah, este es un escritor así comercialón. Pero el libro que mientras escribo, que es como un... Es muy bueno. A A mí mí me me gustó, encanta. a mí me gustó Muy bueno, mucho sí. y la verdad que o sea, me A dio mí me ganas de parece que leerlo. menospreciar a Stephen King como escritor es un gran error. O Sí, sea, ¿no? es un tipo, Porque sí, yo creo que he escribirá el escrito... género que quiera, lo que sea, pero para mí es lo que tiene problemas con los finales y con ciertas ridiculeces y qué sé yo. Pero es un escritor como una casa. Ah, no es un escritor literario. Bueno, lo que tú quieras. No, Eso. ya, Pero pero es súper esto, efectivo no, no es bueno. y muy, muy disfrutable. Muy disfrutable. Ese libro, ese libro corre como, como el agua, no sé, o sea, él te empieza a contar y además explica muy bien, es como... Es que es lo que se llama un storyteller nato. O sea, el tipo te cuenta Es, la historia y te engancha sí. y te interesan los personajes. A mí lo que pasa es que no me interesa casi siempre las soluciones. O sea, a mí no me interesa, yo qué sé, que si descubrieron que era un mago o un brujo de no sé dónde o una entidad. Eso a mí no me Claro, interesa. esas cosas son ya mucho. Pero su manera de contar los Estados Unidos, de la psique de las personas, de los conflictos americanos, Es muy me parece entretenido. genial. Genial. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, No, tiene relatos Sí, de terror buenísimos. sí, 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 sí. Hay Y tiene uno otros que malísimos. tiene otros malísimos también, por supuesto, pero es que tiene bueno, uno Sí, sí. también piensa que como Agatha Christie son escritores que han escrito, pero miles bueno, mucho. ¿No? Y en su claro, caso en particular, buena parte de su obra la ha escrito colocado hasta la cabeza, que él Sí, ni él mismo se acuerda de sí, lo que ha escrito ni cuándo lo ha escrito, ¿eh? sí, sí, sí. En ese libro que mencionaba otro Enrique lo gran cuenta. mérito, ¿eh? Sí, 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 sí. Cuenta ahí cómo salió de la etapa que cuando escribió Carrie, ¿no? Creo que se llama, o Carrie algo es la así. primera. Carrie, que era cerveza y coca No, y luego hasta el también, techo. luego dice que en una relectura del Resplandor, él no se había dado cuenta, pero en realidad en el Resplandor ya estaba haciendo una especie de autorreflexión acerca de su Sí, propio alcoholismo, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí. El tipo se saturó, se fue completo. Dice que la Pero bueno, madre, la mujer y la hija creo que le ponen la- todo en una alfombra ahí, se lo ponen todo en la sala y le dicen ya, oye, tienes que hacer algo con esto. sí. No, pero bueno, es un mérito que ha logrado salir ileso. Sí, sí, porque, madre mía. Bueno, Bueno, pues entonces y vamos al otro gran vamos al relato otro, de vamos la... al otro. Vamos a Conrad. ¿Qué creéis de Conrad? Bueno, ahí sí ya a mí, que claro, ahí ya me coges a mí la vena, pues, ¿no? A mí estos son las cosas, los escritores que me gustan, ¿no? No, perdóname, un apunte cuando, Alejandro, cuando yo en el encuentro anterior que me refería a relato que quería algo, historia y tal, y aventura, No, no es me juventud re- ese relato. no, 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 que te quería decir que era el relato tipo Wells, este.
por ejemplo, ese tipo, que hay una historia. A mí lo que me gusta es que haya una buena historia. Hay cuentos que están muy bien contados, hay historias que están muy bien contadas, pero que no son buenas historias. Por ejemplo, quizás Catedral. Catedral, esto que vimos, la historia tampoco es que sea una cosa, dice nada. Sí, sí. Y hay cuentos que son buenas historias y bien contadas. Que, por ejemplo, el de lo que vimos de Stevens, este tipo de cosas, y eso cuando me refería a eso, sobre todo me refería a que hubiera una buena historia, y creo que la de Wells es una buena historia, la de Conrad quizás ya no tanto. Es que No, aquí no, claro, en mi no. opinión, aquí Aquí de lo que hecho no hay importa no es historia. la historia, No, porque en Exacto. realidad claro. lo que te cuentan es ese Sí, sí, trayecto sí. Es una trágico. historia de viaje en realidad, pues Es un poema, para mí es un poema en prosa, es Sí, sí. como A él lo único que le interesa hablar es de la juventud y de lo maravillosa que es. exacto. No es como otros cuentos y novelas de Conrad donde sí hay unas aventuras y una historia. Exacto, exacto. Sí, Aquí sí, yo quiero sí. hablar de que la juventud es magnífica, que todo se ve Es genial. extraordinario. No, además que que- muy, muy bien, es perfecto porque en realidad es así, pues, o sea, tú estás en la mierda y sin embargo te emocionas, pues. O sea, ese es un Es síntoma lo de que hace es, juventud. sí, ilustrar lo que quiere decir, digamos, acerca de la juventud con una historia, con una experiencia que le ha Sí, sucedido o que le ha ocurrido a alguien, en teoría, sí. a este personaje y, bueno, que también tiene Bueno, parte biográfica, porque es que claro, en contraposición yo, con un relato como el de Wells, estamos viendo que lo mismo que el mismo debate que tenían Henry James y Stevenson, ¿no? Que era a uno le importa más los personajes, lo que le pasa al personaje, aunque sea una cosa que no tiene ninguna significancia a nivel, vamos a decir, más espectacular. La historia en realidad es una anécdota generalmente, ¿no? Pero claro, al concentrarte tanto en la voz, en la manera como lo cuenta, en la manera como lo recuerda, todo eso es aquí el foco, ¿no? En el otro realmente es el hecho de encontrar una historia rebuscada, media espectacular, que tenga algún elemento así, que bueno, que incluso te dé un final sorpresivo si cabe y todo eso. Y ahí utilizar los personajes como meros artefactos y bastante más planos también, ¿no? Con algún matiz, pero no, ¿no? En este caso, pues tienes este relato que es como cuando lees a Kerouac o algo así, que sales con ganas ahí de subirte a un barco, ¿no? sí, no, y claro. es los recursos de, páseme la botella. Sí, está buenísimo. El tío estaba metido ahí con el agua al cuello. Pásame la botella que tengo. No, y ves la dureza de los marinos, pues, ¿no? Que se está quemando eso y están ahí todos sentados, ¿no? Conversando. No, el cuento es un manual de vida náutica, ¿no? De marinero, pues, los términos, todo, cómo describe las cosas. Estuve leyendo algunas impresiones sobre, creo que de Javier Marías, no me acuerdo si Javier María o otro español que ha traducido a Conrad, que dice que, porque Conrad sabía como 4 lenguas, claro, era polaco, pero sabía ruso y polaco, luego estudió en Francia, creo, y luego entonces utilizaba el inglés ya como, y dice que el inglés de Conrad es como es aprendido a partir sobre todo de lo que leía, eh, usa un inglés muy ambiguo, ¿no? Usa los significados de las palabras en una acepción muy rara o muy extraña. Y eso es lo que yo le llamaba la atención. Ya te digo, habría que leerlo en inglés a ver Claro, cómo, cómo es esto, ¿no? Pero él hablaba de eso y sí, ¿no? Es un lenguaje bastante simbólico. Es muy es muy simbólico simbólico. todo, ¿no? Eh, también se habla de si es romántico, ¿no? Yo creo que este cuento es bastante romántico en muchos aspectos, pero no creo que llegue a ser el número del romanticismo, No, sino que se centra más en contar una historia y una emoción. Ya te digo, para mí es como un poema, ¿no? Es como la ilustración en cuento, en relato, de
de un momento de la vida o de una experiencia Sí. determinada, ¿no? Entonces lo que hace es, pero claro, muy bien hecho, muy bien hecho. Eso sí, hay partes donde tú ves que el tío como que se está riendo de ti, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿y ahora qué más le va a pasar a estos pobres hombres que no van a llegar nunca a la India, ¿no? Tú ves como que el tío te lo está demorando, se está demorando la historia como para decirte, bueno, no, espera, que todavía hay más, todavía, todavía hay más. Y entonces, claro, el cuento se explaya ahí. Hombre, al final es así súper evocador, ¿no? Tiene ahí como es un poema, como tú dices al final, ¿no? Pero bueno, Sí, eso. ahí ves, de ahí va a venir Hemingway, por ejemplo, tiene relatos así Sí, también. Fitzgerald también tiene Melville, esta, Melville, esta, esta Moby Dick. manera de generar símbolos a partir de descripciones realistas, ¿no? Ah, Pero, no, pero y Moby Dick, Moby Dick no es anterior. No, no estoy seguro, ¿eh? No lo sé. no creo, ¿eh? No lo sé, pero no creo, ¿eh? O igual, o serían contemporáneos, no sé, de Y Melville de Melville que también lo ves aquí, bueno, ves a un sí montón de está. gente, está... Bueno, y el propio Stevenson, que ya lo vimos, que es otro de Sí, pero esta cuerda, ¿no? por ejemplo, Stevenson no es tan... va por otro lado, ¿no? Stevenson sí que busca tener siempre sus historias bien... bueno, aunque también tiene novelas pues de viaje, ¿no? Tiene aventuras y cosas de estas. Pero no me suena tan evocador Stevenson. Mira, Juventud es Tienes de razón, Alejandro, tienes Juventud es razón. de 1850 digo, 1898 y Melville es como 40 años antes. Sí, tienes razón. Conrad nació en el 57 Ujú. y Melville en el 1819, así que Melville está mucho antes que estos monstruos. Sí. Y Stevenson, a ver, eh, Stevenson el 50. Sí, Melville es el padre, digamos, de todos estos. Y también Poe, porque Poe es creo que de 1809. A ver, ¿de cuándo es Poe? A ver que pongo Poe aquí, no me sale como... En cualquier caso, viene dentro de esta Poe gente, es del dice 9. Conrad, pero también vienen de los rusos, ¿eh? Sí, De sí. Turgenev y de Chekhov y de... Poe es de 1809. Es decir, que entre Poe y Melville son contemporáneos y serían, digamos, de donde podría haber si es que bebieron, haber bebido todo esto, ¿no? Es que imagínate tú, el tema de las influencias es complicado. Sí. No, pero además en esa época tampoco, tú no puedes decir como ahora que seguro que hay una influencia, porque la literatura no se divulgaba tanto como ahora. Y igual un tío se publicaba una cosa por allá y tú no lo leías hasta el cabo de 50 años, Claro. o no No, no, sabías de la existencia. ellos al menos lo de la generación perdida, siempre hablaban de los rusos, ¿no? Los rusos eran como, bueno, se los habían leído y estudiado. Que yo muchas veces me pregunto si de verdad Hemingway se leyó todo lo que dice que se leyó. Porque él era un poquito Fanfarrón, mentiroso, fanfarrón. mentiroso. Porque... Era fanfarrón, pues. Sí, era un Claro, pero poco fanfarrón. tiene que haber leído por lo menos por arriba muchas Se cosas, debe porque haber metido ahí realmente... sus buenas sesiones, pero no creo que haya sido, por ejemplo, a Fitzgerald lo veo mucho más, con mucho más oficio que Hemingway, ¿no? O sea que Hemingway, no sé, tenía un talento pues especial. Dicen que, bueno, era un poco poeta pues el tío. Tenía ese tema controlaba muy bien el ritmo en todo lo que contaba, ¿no? Y luego tenía una vida pues, una vida muy literaria, pues, ¿no? Porque realmente aventuras no le faltaron al tío. Sí, No, sí. es increíble, pero a mí Hemingway, yo he estado obsesionado con Hemingway, yo digo, pero ¿cómo lo hace? Pero ¿por qué? ¿Cómo lo consigue? Y te repito, la mejor para mí siempre me parece la primera, Fiesta.
Las otras me encantan, pero para mí Fiesta es la mejor, pero con Sí, 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 diferencia. sí, sí, sí. Hombre, a mí, bueno, para mí, uno de las mejores novelas que yo me he leído es El viejo y el mar. En A mí sí sentido es verdad que general me estoy parece hablando. un poquito amanerada. Me gusta mucho, Pues a mí pero dentro de Hemingway no la es lo que no es lo que más efectividad me que hay gusta. ahí, Sí, yo sí, creo sí, que sí. está Bueno, llevado al... a mí también ¡Buah! a mí la que me gusta mucho es Adiós a las armas. A mí en realidad me gusta mucho Fiesta, me gusta mucho Adiós a las armas, me gusta Por quién doblan las campanas, eh, que El viejo y el mar me gusta, aunque tengo esa, la ¿Sabes veo así cuál? un poquito. Hay otra muy buena, Tener y no tener. Esta es Yo Tener y no tener, la he leído hasta la mitad y yo no sé qué ¿no? pasa que no me funciona, no me... A mí me gustó, tenía como una cosa oscura ahí, bien... Sí, 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 pero no sé. Igual que tampoco he leído otra que se llama Del otro lado del río y entre los árboles, que Sí, todo a el esa mundo, se la criticaron que todo mucho. el mundo se la ha criticado muchísimo. Yo quiero leerla porque igual... Esa se la criticaron, creo que después de esa fue que escribió El viejo y el El mar, viaje me del mar parece. y los cagó a todos. Y digo, bueno, ahora Es que después de eso dijeron, este ya ya está acabado, ¿no? Ya se al acabó otro lado del Hemingway, río, hizo, entre los árboles, creo que se llama, ¿no? hizo El viejo y el mar y bueno, se tuvieron que Quizás retractar. a mí lo que me pasa también es la época en que me leí El viejo y el mar, que hace ya bastantes años, que también quizás influye eso, ¿no? Pero a mí me impactó. Es una A novela mí me que encantó también. Yo la leí poco me... después de la universidad, poco después, y me encantó, me fascinó. Y hace tiempo, es decir, hace tiempo que yo no siento eso con una novela. Ese que te vas ahí, que tú, que tú sientes que te nutre, ¿no? Es que para mí el tipo no tiene... Ahora yo me pongo a pensar, otro novelista, otro Es que, escritor, y yo me cuesta trabajo, ¿eh? No, no te sabría decir ahora por mismo, eso te digo, porque es que no me hables de Joyce, porque no es que no me guste, ni mucho menos, pero Es otra es cosa. que es otra cosa, es otra cosa. A Además, pesar, es otro tipo de lectura. a pesar de que estuve releyendo hace un par de meses el Dublineses de Joyce eso es brutal, ¿eh? y El Muerto, por ejemplo, ¡buah, tío! Este cuento es del nivel este Sí, que sí, sí, tiene sí, sí. pero te das cuenta que ahí Este no lo he leído. todavía no ha hecho la transformación esa que hace como, hace justo después. No, Porque, de hecho, el retrato del artista adolescente a mí me ah, encanta. sí, no, es que, y mira que yo leí esa novela también a los 20 así. Igual que yo. ¡Guau! Es este tipo de. Es Que como. ese cuento que hablas que es muy largo, ¿qué? No, 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 es un cuento No me he leído, como los que no he hemos leído estado el leyendo. Dublineses, yo no lo he leído. No lo he leído. Bueno, el Dublineses eh, Sí, es el libro entero de cuentos, pero yo no he leído nada de él. son unos relatos que todos ocurren también ahí en Dublín y eso, pero son relatos no tan experimentales, son más de corte más clásico. Sí que le mete sus cositas ya, ya vas viendo ahí que lo que va a pasar Sí, después. está la historia, digamos, ¿no? Está Joyce, ¿no? Pero las historias son bastante más, así medio chejoviano, podría decirte. sí, 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 sí. Sí, y sin embargo, boom, te mete unas buenas al final. Al final te caga a veces bastante. Y ese en particular me parece a mí, bueno, pueden haber ¿Cómo se algunos llama? El otros, muerto. El Muerto. El Muerto es bien es brutal, ¿eh? Y tiene Oh, ese punto, pues, que tiene, por ejemplo, yo qué sé, para mí, Fitzgerald en El Gran Gatsby, o Hemingway de Fiesta, es esa literatura, pues, norteamericana joven de inicios del siglo XX, pero bueno, aunque Joyce es inglés, ¿no? Pero, bueno, inglés. bueno, pero Pero compartieron, ¿eh? está, no, Hemingway todos, Sí, sí, sí. y Joyce, mucho que bebieron juntos allí, ¿eh? Sí, hostia, sí, en sí, sí. París, Sí. sí, no paraban. Ahí Pero sí, con la ahí, editora, con la editora. ese libro está muy bien. Porque después ya, claro, el Ulises ya es otra cosa, pues, ¿no? Ya es una explosión de monólogos interiores, bueno, No, es un gran experimento, es una cosa, es un,
Es un mundo eso. Sí, lo que pasa es Es, que, claro, ahí tendrías que saber leer, pues, todo en inglés, pero y ni eso, ¿ah? Porque hay mucha gente que Y ni ni eso, es que tienes que inglés estar en hace. la cabeza de Joyce, es que muchas de las sí, cosas pasan inadvertidas porque Sí, son cosas familiares o personales o lo que sea que no vas a pillar. no. sí, sí. Él se pasó Eh, tres pueblos, en mi opinión. Ahí se pasó, se pasó. De, claro, bueno, alguien tenía que hacerlo. Ya, Alguien ya, tenía que ya, no, sí hacerlo. me parece no, perfecto. no, lo hizo y bueno, y después de que lo hizo, No, ya la gente lo ya empezó a después con hacer Finnegan, mejor, ya lo empezó a no, hacer ya la después gente con Pasó más en vez de Finnegan, 13, pasó 18 con el Finnegan's no, Wake ese, que ese ya no es. Finnegan Way es como, no, bueno, pues ya está. ya, claro, ya. Esto es algo para Esa- mí, ya. Esto, yo creo que es algo como lo que le ha pasado pues a Lynch, por ejemplo, en el cine, ¿no? Que Lynch ha tenido una ida y un retorno, pues, pero hubo un momento que se fue de frente el hombre, no, ya no, ya no había manera, cabeza borradora, yo me acuerdo que lo vimos dos veces y dije, la puta, ¿no? y el mismo Mulholland Drive, tú dices, madre de Dios, Sí, y aún, ¿no? madre de Pero la Dios. de cabeza borradora, dime tú qué coño es eso, weón? Eso a mí, como decía, no me acuerdo quién decía, eso a mí me trasciende. Eso Sí, paso directamente, sí, paso. Tengo otras cosas que hacer. sí, yo también, yo soy, gracias, sí, muy bonito tu gesto, sí. Te Pero felicito, te felicito, pero cuídate, Y mira, y hablando de grandes, mejórate, hablando de mejórate, grandes, que te me voy mejores. de mejor. hablando de grandes, me voy a otra cosa. O sea, te digo que me encanta Hemingway, que me fascina que tal. Y sin embargo, por otro lado, me voy a Thomas Mann y me vuelvo loco también. Y es otra cosa que no tiene nada que ver. Nada que ver. Y bueno, cuando tú decías eso Ya, de que ninguno te había hecho sentir eso que, como Hemingway dices, en fiesta quizás, sí, es curioso, Pero sin ¿no? embargo, sí, me pongo en la montaña mágica y hay el Ahí, mismo asombro y el mismo tal, pero te das cuenta que no se puede comparar una cosa con la otra. Es no, que no, pues son nada, nada, cosas muy nada. diferentes, claro. Eso es muy sí, curioso. el otro va más a lo magno, ¿no? Está ¿A lo súper, qué? ¿A lo qué? a la obra magna esta, la Sí, sí, es novela, que es increíble, increíble. el, la redimensionalidad, el todo, ¿no? Bueno, pero Sí. un poco también quizás Guerra y Paz, este tipo de novelas también que son como todo un mundo ahí Sí, y que bueno, están, la novela total tiene esa, eso es esa la novela súper brutalidad, pues, ¿no? Sí, pero la total, novela total la puedes hacer bien o te puede salir Un bodrio un que churro, eso un no lo bodrio come un por nadie. churro. llamarlo que Sí, sí, sí. Ese pan que pones al horno y que te sale súper seco por dentro y nadie se lo come. Todo el mundo te Ese mira ahí. pan, Está bien, ¿eh? ese pan que a la puerta del horno se nos quema, ¿no? Que los invitados te dicen, no, es que he comido antes de venir. No tengo mucha hambre, puta. Sí, pues. Sí, sí, no, pero entonces, pero bueno, volvamos a la Conrad, juventud. ¿Qué más? ¿Qué más? No. Yo de juventud lo que tengo que decir, lo único que tengo que decir es que me parece una prosa de lo más limpio, de lo más eh, elegante hasta cierto punto, porque hay una elegancia ahí. O sea, y que no quede ridículo aquello de, oh, juventud, oh, no sé, que eso no quede ridículo. Es muy difícil. Sí, sí, es verdad. Y sin embargo, queda en el momento justo, de la manera justa, el tono perfecto. Ujú. Y tú lo ves, o sea, no que veas el mar ni que veas, tú ves la juventud, tú ves lo que te está diciendo, Sí, exactamente. y lo Sí, entiendes y lo compartes y lo sufres. sí, 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 lo que te dice la juventud, eso lo comparte, tú dices, eso es la juventud, esa es la juventud realmente. Y sobre totalmente. todo esa capacidad de maravillarse y de asombrarse ante el mundo, que es lo que te está diciendo básicamente, eso es lo que Eso, tiene la juventud, sí, sí. que lo ves No, todo y con ojos nuevos y ese que eso hemos irte, pasado por ahí y lo hemos eso, perdido. O eso, sea, Sí, esa capacidad de exacto. asombro la hemos perdido. sí, Eso ese se acabó pásame y la ya está. botella, ese pásame la botella está ahí también, ¿no? Esa, sí, Sí. Bueno, ¿y porque cómo además es lo curioso, sitúa inteligentemente justamente en la misma situación en la que uno termina haciendo esta alegoría nostálgica, ¿no?
de Es la que juventud, porque es curiosamente, como se yo ponen a creo que chupar y... de la juventud, justamente te pones a hablar cuando ya no la tienes. Es Claro, decir, porque claro, el joven no habla de ser joven, no, lo es y ya está, ¿no? Es como ese fervor ahí, pero ya cuando has dejado de ser joven, entonces es como empiezas a saber lo que tenías y que no, de lo cual no eras consciente, y ahora empiezas como que a anhelar, ¿no? A añorar desde la Pero, distancia, y eso es lo que está ahí también. y lo curioso, no sé, para eso sirve la literatura. Yo, con esto que ha pasado en Cuba ahora, yo me pongo en el lugar de la gente que estuvo, no sé si Enrique, a lo mejor no te enteras de lo que, o sea, la gente que estuvo afuera del Ministerio de Cultura, ujú, eh, yo pienso, si yo hubiera estado allí en ese momento, si hubiera estado en Cuba, hubiera estado allí. Y a lo mejor en ese momento tú sientes un eco de la juventud en aquel, claro, en aquel contexto. O sea, hay sí, situaciones donde tú puedes ser joven otra vez. sí, sí, Por lo menos eso creo. Sí, ujú, sí. No, a ver, había mucha gente joven, había gente ya no tan joven, No, había gente, que había que amigos se, míos que estaban allí que son de mi sí, edad, sí, de nuestra edad. sí, 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 Y dice que lo que sintieron allí aquella noche sí, fue, ese espíritu. claro, Yo digo que si yo hubiera estado en Cuba, hubiera estado ahí, sí, sí, yo pero también, yo hubiera estado ahí. justamente me alegro de no haber estado ahí. Es decir, que esa es Pero la esa otra, es la, ¿no? esa es la madurez la que está hablando ahí. Claro, claro, claro. Yo digo, si yo hubiera estado ahí, estaría en un nivel tal que yo estaría ahí seguro. Ahora, yo no quiero estar ahí. Que es un poco lo otro, ¿no? Es lo que tú dices, madre mía, que lo vivan otros, porque es que, por favor. Entonces, pero bueno, no, lo otro que me pareció curioso de lo del cuento es ese espíritu de que te da igual, ¿no? De que en la juventud tú lo que quieres es, tú vas a saco, tú te tiras, tú no tienes conciencia del peligro, te da igual todo, porque tú lo que quieres es vivir la experiencia a fondo. Tú claro. estás como que, tú te hundes ahí, en la juventud te hundes, te vas completo sin medir las consecuencias, y eso está reflejado ahí. Y siempre eh, tienes como un ideal que en cierta forma es platónico, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso aparece esto de llegar, ¿no? ¿A dónde es que Oriente. tiene? Al oriente, ¿no? Y la idea sí, del oriente. a ¿Cómo? Bangkok, ahí A Bangkok. a ¿Cómo? Tailandia, a Tailandia. Claro, ¿cómo ese Bangkok no es Bangkok, pues, ¿no? Sino que es esa idea de ese tesoro, ¿no? De llegar es la búsqueda de un tesoro, ¿no? Claro. Y a la vez que en el pasado está buscando ese ideal, en el futuro está volviendo a ese ideal que es la juventud, ¿no? Como un cruce ahí en una misma historia. No, muy, Es lindo el relato. sí, es un relato que te deja una buena sensación, que eso a veces también eh, no pasa mucho, ¿no? Cuando lees textos te parecen inteligentes, te parecen, no sé, pero ya pocos textos te tocan realmente como que te Sí, paras hay, un hay, momento a pensar, ¿no? Oye, hay demasiado cinismo sí, y se le da demasiado valor a eso. sí, hay mucho miedo de hablar de las cosas que realmente, vamos, que son las cosas, por eso es que la gente Importante. tiene miedo de hablar, porque son las cosas que vulneran a todo el mundo, ¿no? Sí, en ese Sí, sentido, muy, muy bien. Bueno, toda esta, es esa literatura de aventura, del esto la que te permite también llegar a esos niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, luego cuando se ha utilizado la guerra, si bien ha habido, por un lado, una idealización de la guerra en la literatura, también ha habido esta bajar a la historia de la persona, ¿no? Del soldado o de la enfermera o del entonces ahí ves y te toca, ¿no? Porque realmente tú sientes lo que los personajes están sintiendo, ¿no? Mira, ahora haciendo un paréntesis por lo que preguntabas el otro día, Mauricio, de Matadero número 5 sí, y Matadero 5. de ¿cómo se llama la de Auerbeck? Las Eh, partículas elementales. Yo quería añadir para
el momento que sea, como un posible candidato, una que hace mucho tiempo quiero leer y que no he leído, que es en español creo que le llaman Trampa 22, Catch 22. Ujú. Trampa Esa de qué Esa yo es. creo que sería una buena lectura. ¿De qué es? No me acuerdo cómo se llama el autor. Es una novela un poco, parece que satírica o qué sé yo, sobre la guerra. Trampa 22 es de... Pero todo el mundo dice que que es brillante. de Joseph Heller, Joseph ¿verdad? Heller, sí. ¿Sí? Sí, No, sí. ni idea. No, Bueno, ni lo idea podemos. tampoco, pero Catch 22, yo he visto gente a carcajada limpia sentada en un bar por ahí, partido de la risa con aquella novela, y he oído hablar muy bien, y he leído muy bien sobre la novela. Ah, mira, también Que puede ser No, interesante. muy que bien. dice es un humor negro, oscuro, brutal, que es una... Qué bien. Y hace mucho tiempo quiero leerla, y a lo mejor en algún momento Sí, sí. podríamos... Porque Matadero Bueno, 5 un poco. también tiene un toque así, Sí, es eso. parece, ¿no? Tiene Matadero satírico. 5 tiene varias cosas, porque tiene la cuestión autobiográfica, digamos. Yo la compré hace un tiempo. Ah, mira, Ah, buenísimo. la tienes en papel, tío. Hostia. Me la compré en un re-read de esto, me costó 1,50. Me compré 2 libros por 3 euros y estaba esa. La tienes en papel. El, la Matadero 5 dice que es autobiográfica y tiene también de humor negro y tiene también de ciencia ficción, digamos, o fantasía, ¿no? Que hay como una especie de mundo ahí donde se meten que este hace como una unión ahí de varias cosas y no, este tío tiene, yo me estaba leyendo un libro de cuentos de él últimamente que lo voy leyendo ahí a cada rato y hay cosas de un humor ahí buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. No sé, como ustedes vean, también tenemos que hablar finalmente de nuestra querida Josefina, que la hemos logrado, la hemos logrado, la hemos logrado acabar La y Josefina, madre tío. mía, yo en el encuentro anterior te iba a decir una cosa, que con esto de las literaturas o supuestas metaliteratura o novelas referenciales de estas, me recordó un poco a Rayuela, pero ¿qué pasa? Que Rayuela tiene capítulos realmente muy entretenidos y simpáticos, ¿no? De cosas que más o menos te ayuda, además de los otros que tienes con tonos poéticos y este tipo de cosas. Por ejemplo, me acuerdo del capítulo aquel del terrón de azúcar por debajo de la gente en el salón, este es un capítulo de una hilaridad tremenda. Luego aquel otro donde está el poste, está Oliveira, creo que de un lado a otro del edificio y se queda en medio del poste ahí en el aire. Son capítulos que te hace salir un poco de todo lo otro que te está tirando atrás sobre Pero que tú No, si no la tienes la novela, el impresión, artista y no sé qué. digo, te Dime, iba a dime. preguntar si tú no tienes la impresión, no sé, Enrique, tú también, que si leyerais Rayuela ahora, a lo mejor no sería lo mismo. No, yo de hecho, Yo no quiero tocarla nunca más porque tengo miedo que se me destruya, porque tengo casi la seguridad de que no la la leí soportaría. hace recientemente, no mucho, pero hace unos 4 años por ahí. Fue cuando. Y sí, ya no es igual. No es como, no sé, es otra cosa. sí, yo no, yo la Yo leí. creo que tampoco la volvería. Y yo creo En que todo caso, me Cortázar en leería la parte general. pequeña, digamos. Me Yo cor- leería la historia. sí, bueno, no No sé sé. cómo habrá sido su experiencia con Cortázar, pero yo creo que en mi caso ha sido un poco en plan demasiado, ¿sabes? Como cuando comes demasiado chocolate y luego ya no puedes comer en mucho tiempo o nunca más, pero fue demasiado para mí. Y yo creo que Cortázar es bueno, Sí. pero es bueno, pero no es tan espectacularmente bueno como se vende que es, ¿no? O sea, Es que yo para creo, mí es para 15 años. exacto, yo No, creo que dice es una literatura Aira, por ejemplo, juvenil. César Aira, sí, César Aira dice que Cortázar es literatura juvenil. César Aira es uno de los que lo pone fino. Sin embargo, para mí Cortázar
el gran Cortázar y el que yo prefiero es el narrador de cuentos, Sí. el Sí, escritor de relatos, bueno, que claro. a mí me parece extraordinario. No tiene Me nada que parece ver. Menos extraordinario. cuando Tiene se pone a relatos. vomitar conejito, ¿eh? Ya, ahí ya se pone a vomitar conejito y a comer cucarachas. No, pero mira, a mí Cefalea sí me gusta. Cefalea es de las cucarachas, sino, No, ese es Circe, el de la cucaracha es Circe. Circe, el de la que hace Circe me bombón y encanta. tal. Hombre, Circe me Sí, encanta. a mí el de yo, sí está bien. Bueno, en ese libro, sí, Casa Tomada, también hay bien. Es un muchos clásico. cuentos buenos, A mí hay muchos cuentos a mí buenos. el de los conejitos, tal como es una carta, la verdad que ya empiezas a ver a loco, ¿no? Es divertido, pero como te digo, es un cuento que leí, ¿con cuánto? 17. Ay, mira qué Sí. loco, ¿no? Y además al No, y final impresionante porque el tío porque tiene un se lenguaje muy mata, ¿no? lindo. O sea que también es... Pero claro, ya cuando, no sé, pues es raro, pues tendríamos que hacer el experimento con una persona que le gusta la literatura y que no tenga acceso a Cortázar hasta los 30, 35, y ahí dárselo y a ver qué pasa. Pero es que A ver qué le pasa. generalmente en el colegio ya vas a leer a un Sí, cuento de Cortázar y Sí. seguro sí, que yo te me va a acuerdo que gustar y te vas a pillar ahí y no paras, porque además tienen miles de cuentos. O sea, me acuerdo que creo que en Cuba creo que es en séptimo grado que se estudia La Puerta Condenada. Y yo me acuerdo cuando yo me leí aquello, yo quedé impactado con el Pero cuento la aquel. puerta La condenada. puerta del de Petrone que escucha el llanto del niño sí, en sí, sí, la sí, sí. habitación del Ah, otro sí, se lado. lee ese y luego en el pre, por lo menos yo en el pre, nos mandaron a leer, que a mí me gusta mucho, ay, ¿cómo se llama? El Casa de... Tomada, ¿no era? No, Casa Tomada, creo que yo Ah, no lo leí el pre. La noche boca arriba, que es espectacular. Sí, La pero noche ¿cómo se boca llama el arriba que él está es. leyendo y Ah, el continuidad de los parques, sí, continuidad ese, de los parques fue el que yo lo Continuidad tuve que leer en Parque. el pre sí. Pero y me creo encantó. creo También. que se da también, Después tiene La noche boca arriba, que para Y mí el es otro super. ajolote también se lee. Ajolote también se lee, sí. No, Ajolote también se lee. luego tiene uno que a mí me gusta mucho, que no es muy conocido, que es el de Las manos que crecen. Ese Ese es no lo he muy leído. bueno. Eso Ese no es es muy bueno, brutal también, ese es muy brutal bueno. y... Porque lo que sí que hace muy bien es darle la vuelta, ¿no? Ese Sí, era como, en un momento cogió ese mecanismo, ese molde, y ya lo hacía constantemente y sí. casi siempre salía muy bien. Más bien ya es cuando él cambia, cuando después de su viaje a la India y todo el rollo, ya empieza con estos relatos más marihuanescos, ¿no? Por ejemplo, El Perseguidor, que ya Y son... curiosamente a mí el perseguidor me gusta. No, a mí También me tiene algo ahí gusta. de Jack A Kerouac, mí el una cosa así que perseguidor me gusta. me aburrió un poco. Se me hace demasiado A mí largo, me quizás. gusta la reflexión esa dentro del tren, ¿no? De que en el tiempo dentro de la cabeza pasan muchas cosas, pero como te digo, eso es una volada de cuando estás en la universidad y estás con todas esas cosas y te fumas tu porro. Pero la marihuana no necesariamente es mala, porque por ejemplo a mí me gusta mucho On the Road, que aquello es... Eso es otro, pero eso es otro, Ya, ya, ya. la novela de la vida, es eso, o sea, es brutal. Pero hay ese elemento también de la marihuana y de lo místico y de Sí, no sé cuánto, y sin sí. embargo está todo, o sea, Sí, lo no que sé, pasa es que también la leí muy joven, si la leo ahora no lo sé. es curioso que en el caso de Cortázar, él empieza a consumir marihuana y todo el rollo, pero en sus historias no aparece tanto. No, no, no. O sea, no le hace alusión. Sabemos en El No, Perseguidor por el tema de que él era Charlie no hace Parker un en teoría, Carver. ¿no? No hace un Carver ahí, ¿no? No, no es un Carver, pues. No es Ni un un Carver. Bukowski, ¿no? No, no Bukowski, pone. ya, pero Bukowski no, pero Bukowski era más de alcohólico, No, ¿no? Todo era... yo creo que Bukowski era incluso llegaba a ser hasta proselitista. Burroughs también tiene una novela. Burroughs tiene una novela, Yonki se llama, que es bueno, ahí está todo ya. Sí, señores, este es Yo el no camino, llegué este es a el Burro, yo camino. me quedé en Kerouac. No, de ahí para abajo no he pasado. No, la de Yonki está bien también, es divertida, pero bueno, en el camino es un texto místico, o sea, tú y yo lo tengo aquí, a veces lo Sí, 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 cojo yo lo tengo ahí y también. es que Pero curiosamente no es lo místico lo que a mí me gusta, ¿eh?
O sea, No, funciona, me parece perfecto, a pero mí no me es lo gusta mítico. a mí me gusta el ritmo que tiene y el hecho de que siempre está pasando algo. Eso es lo que a mí me Sí, sí, gusta. sí, sí, Y sí. me gusta mucho que Total. el lo que él consigue, Kerouac, en esa novela, que luego lo han intentado mucho, es tener un personaje espectral, como Dean Moriarty, ¿no? Eso es alucinante. Ese Dean Moriarty, ¿quién es ese tío, no? Es como el Gran Gatsby un poco, porque el Gran Gatsby siempre es una persona que no sabe bien quién es. Sí, sí. Es muy bueno, es brutal esa novela. Bueno, pues a lo que me refería es que con esta mujer un poco que me llevó en intención, digamos, a Rayuela, sin embargo, no tiene pasajes y momentos de Rayuela como ella no tiene estos pasajes. Lo que hablábamos de que se mete con este hombre, ya empieza, eh, lamentablemente no se nos fue por ese camino, porque incluso se pone a contar una historia de, eh, yo veo que el tío reacciona, hay un momento que el tío reacciona, tú dices, vale, el tío reacciona, pero entonces el tío reacciona y en lugar de utilizar esa reacción para ponerse a escribir, lo que hace es esa reacción para ponerle los cuernos a su mujer. Entonces, como tú dices, joder, menuda reacción, hombre. Pero, o sea, al final termina por no escribir nada. Al final el libro está ahí, que sí, que no, No, y a ver, o sea, espero que me salga algo, pero mira, para mí personalmente lo más interesante de todo el libro es el final. Porque, primero porque se acaba, y segundo, y segundo, porque él dice, ¿no? Ah, ya, mi mujer me está llamando. Claro, tiene que ser muy tarde, ¿no? He estado aquí toda la noche intentando hablar de lo que no podía escribir y en realidad el libro que tú has leído es todo lo que él ha escrito esa noche. Entonces, por eso ya el nombre del libro, no el libro vacío, porque claro, es un libro que en realidad está lleno de digresiones de si escribo, si no escribo, no sé qué, claro, y al final ha escrito un libro, ¿no? no, Pero y el libro vacío, él hace referencia también porque él tiene dos cuadernos, un cuaderno donde se supone que está escribiendo todo lo que uno va leyendo ahí, y otro donde se supone que él iba a pasar en limpio, digamos, sí. todo lo que él quería que fuera, ¿no? Está como la literatura que yo quiero y la literatura que yo Sí, puedo, mira, la digamos, un verdad poco. que una movida, no sé, muy rara la que él se plantea con la escritura. Raro, Y es raro, después, sí. por ejemplo, lo que sí me pareció un error ya el error, digamos, que rompe la novela para mí porque no le da ninguna oportunidad, es no haber aprovechado esos cuernos para escenificar más. No, te lo Ah, cuenta como... ni siquiera sabes quién es esa persona ni nada, ¿no? Ahí yo dije, uy, ya, esto es... No, esto... y está como colado, ¿no? Está como, te voy a Sí, contar esto para no aburrirte, digamos, ¿no? me parece Eh, que es un poco así, como que en la segunda mitad del libro se lee mejor porque hay muchas más cosas que le pasan que no son digresiones de por qué hago esto, por qué no. Y al final me pareció, bueno, mira, una vuelta mínima, ¿no? Pero la verdad que no, una novela bastante menor, ¿no? No, sí, 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 sí. por no decir una No, mala novela, porque la verdad que sí, sí. tampoco, No, tampoco. mala no es, la verdad que mala no es, porque No, además mala está bien, no. está muy bien escrita. A nivel de lenguaje está muy bien escrito, ¿no? Me parece. Sí. Pero con esto no lo estaría. De esta persona, no, claro, de esta persona podemos decir que, bueno, ella era periodista, incluso leí por ahí que era aficionada a los toros, a las corridas de toro y todo, ¿no? Como incluso un poco hemingwayana, pero, y sobre todo escribió varias cosas en periódicos, eh, se ganaba la vida como periodista. Creo que Alejandro Y no la va a leer. No, 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 yo no, yo no, por para hablar supuesto un que no. poco Después de, de esto sí me pongo a leerla, pero es que no, para hablar un, ya, gracias a vosotros por haber hecho el trabajo. no, yo para hablar un poco de ella, que tampoco que vamos a decir que yo no creo que sea
una mala novela tampoco, Pero con tantas cosas pero, buenas que hay por ahí que Sí, están sí, pero no, eso asociadas. sí, no está para no, continuar, digamos, ¿no? Con no, ella, yo ¿no? creo Es como, que ha sido suficiente de sí, Josefina, ha estado bien. sí, sí. Y Y ya el, te digo, tiene estos momentos, ese momento de, tú dices, bueno, wow, el tío ha despertado, vamos a ver si sigue por ahí, pero ¿Qué por diría favor, Borges? volvió de nuevo, ¿no? Al rollo ahí en su cabeza, el padre para adelante y no acaba de despertar, ¿no? Es un poco a mí lo que también me, me, me molestó, por decirlo de algún modo, me molestó un poco. Pero bueno, ya que te has metido en esto, algo un porque poco queda más, como un poco, yo dije, ya sí, aquí vamos a ver un poco de erotismo, algo distinto, algo que te genere quiero ahí que, otra cosa, ¿no? Pero no, sí, ahí no, no se mete no, y tampoco. quiero, a ver, quizás creo que hay un acierto en el hecho de la mala voluntad que le acabas pillando al tío, ¿no? Es decir, al tío tú le acabas pillando unas ganas, Sí, pero hay no, es momentos que que yo, lo quieres ah, agarrar y por el cuello. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que la novela un poco es como una venganza. Quizás sea como una venganza por darle una lectura, con este hombre, con este supuesto escritor, con este supuesto machismo, eh, y con este tío pusilánime, ¿no? Es como que ella está queriendo poner porque en el fondo es un pusilánime y un machista, y está queriendo poner ahí sí, a- para mí es una lección de lo que en algunos aspectos no hay que hacer, ¿no? Porque, por exacto, ejemplo, el tema de cuando tú tienes un protagonista que en sí es ambiguo, eso está bien, puede ser ambiguo, pero hasta el final, o al menos hasta el giro final del clímax, ese personaje tiene que ser empático con el lector. El lector tiene que tener alguna empatía con esa persona, porque si no es que rechaza ya de por sí la historia, porque es como cuando tú conoces a alguien que no te cae bien, es como que ya no, te puede contar historias, pero no, que no, no sé, no quieres tener nada con esa persona. Entonces lo mismo pasa aquí, ¿no? Muy pronto, primero que nunca consigue construir un personaje del todo empático, eso es arriesgado, pero lo va manteniendo. Y en el momento en el que engaña a la mujer con quien sí has generado empatía, porque hace un personaje un poquito más fuerte, entonces tú tienes más empatía con la mujer que con él, y él la engaña. Entonces ahí, si no tenías empatía, ya lo que termina ocurriendo es que le coges antipatía, ¿no? Y la novela no ha terminado, entonces yo creo que eso sí es un defecto de base, ¿no? claro. Creo que ahí Octavio Paz me sorprende que le haya dicho lo que le dijo, porque realmente lo que podría haberle dicho es, oye, mira, tienes que corregir esta vaina, porque no... Sí, se portó fue todo un Debió directamente gentleman. decirle abortar, abortar Abortar, misión. aborta misión, corta y hace un relato. Y escribe, ¿no? Y escribe. Dile a ese tío que escriba. Eh, Déjate de huevada y ponte a escribir, sí, ¿no? pero igual está bien a leer cosas No, que, está bien, fíjate que está es bien. bueno porque ves justamente también las cosas que no hay que hacer, pues, ¿no? En algunos aspectos, sí que felizmente era cortita, ¿no? Si hubiera sido más larga, quizá hubiéramos ya, en esta reunión hubiéramos Sí, puesto ya. en Abortar deliberación si misión. continuábamos o no. Pero como, pero mira, Sí, fíjate que es una novela de 130 páginas, creo, y la hemos leído en 3 sesiones, o sea que No, es que por lo que me habíais contado y eso, yo me imaginaba que era un mamotreto así. no, no, era un folletín, Yo decía, como tardan en leer y como tardan en leer eso y es como... era que por favor. insufrible. Era como una montaña afilada, pero de 10 metros. Lo que pasa es que había que... Puta madre.
Pero bueno, No, ya lo hemos conseguido, al sí, menos lo hemos conseguido. un filo romo, un filo romo. No, hay que leer todo para tener objetividad y Sí, tener hay que. comentarios. No, ya te digo, como experiencia estaba bien, pero yo por eso no me atrevía tampoco a sugerir cosas ahí, no sé.